Muy buenas noches a todos, a todas. Antes de empezar, les quiero decir que no tenemos miedo, Hashem, no más miedo de Boreolam. El que está bien con Dios no tiene miedo de nada, pero sabemos que existe lo que es el miedo. ¿Miedo de qué? ¿De la bruja? ¿De qué? ¿De qué miedo? Miedo de Hashem. No, pero hay otros miedos. La gente vive con miedos. Te vayas a hacer algo, te vayan a esto, te vayan a asaltantes, hay esto, hay el otro. Y tenemos que profundizar cuál es la raíz de esos miedos. ¿Por qué vienen esos miedos? Ahora miran, si a alguien le pasa algo, ok, tenía un miedo. Pero antes que le pase, porque hay mucha gente que vive con miedos, preocupaciones en el futuro, qué va a pasar, qué tienes tus miedos. Hay que analizar por qué vienen esos miedos y estudiarlo principalmente. Tenemos que saber una cosa: en la creación del mundo hay un pasuk en Bereshit que dice: Umorahem vejitehem iye al kol hayat haaretz ve'al kol of hashamayim u'kol asher tirmos ha'adama u'kol degei hayam ve'yedchem nitan. Quiere decir, hay una pregunta. Por ejemplo, vamos a empezar algo común. Uno va al zoológico. Bueno, en el zoológico Baruch Hashem los animales están enjaulados. Pero imagínense que la persona está en un bosque en Estados Unidos, luego hay bosques y hay osos, dicen, ¿no? Hay osos, hay lugares que hay osos. Y de repente uno ve un oso ahí. Entonces uno, ¿quién tiene miedo de quién? ¿Tú del oso o el oso de ti? Yo del oso. O un perro, es un Doberman en la calle. ¿Quién tiene miedo de quién? ¿Tú de él o él de ti? ¿Cómo hizo Dios la naturaleza en esto? Fíjense cómo dice el pasuk que leímos. Lo traduzco: el temor a ustedes y el pavor a ustedes estará sobre todas las bestias de la tierra y sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra en el suelo, y en todos los peces del mar en sus manos han sido entregados. Quiere decir que Dios puso en la naturaleza que ellos nos tengan miedo a nosotros. No tienes nada que temer. Como dice la Gemara, pero dice la Gemara algo increíble. Dice: mientras la persona tiene vida, afilu tinok ben yomo, un bebé recién nacido, no necesitas cuidarlo de los ratones y de las comadrejas, de los animales que le vayan a hacer algo. ¿Por qué? Porque tiene vida. Pero si es una persona que Barminan ya se fue del mundo, dice la Gemara, aunque sea como Og Melech HaBashan. ¿Saben quién era Og Melech HaBashan? ¿Quién era? Gigante. Un gigante. Se salvó del diluvio, imagínense, del Mabul. No le llegó el agua de tan alto que estaba. Pero si está muerto, es un gigante así, hay que cuidarlo de los ratones. ¿Qué quiere decir? Mientras hay vida, tenemos Neshama, tenemos alma, que es una parte que Hashem nos dio. Hay vida, a ellos te tienen miedo. No tienes ni que cuidar. Pero una vez que ya se muere la persona, aunque sea un gigante de ese tamaño, un ratón, no le tiene miedo. Se lo come. O sea, el concepto que vemos de acá es que Dios hizo esa naturaleza, que ellos te tengan miedo a ti. Y hay otra cosa más que dice la Gemara, por ejemplo. ¿Y la gente que vive como muerto? O sea, que se le considera muerto aunque ahorita vive. Vamos a ver eso. Dice la Gemara: en Haya Sholetet Ba'adam Shenidme Lo. Perdón. Dice así: un león, dice la Gemara, un león no ataca a un par de personas. No lo ataca un león. O sea, les tiene miedo. Y en otro lado la Gemara dice que sí les tiene miedo, que no les tiene miedo y sí los ataca. Entonces decídete, ¿los ataca o no los ataca?
Entonces contesta la Gemara. Que en Hayá, es que lo quiero leer porque de verdad las palabras están increíbles. Escuchen. En Hayá sholetet ba'adam achenidme lo que bema. Un animal no puede dominar sobre la persona hasta que éste se asemeje a otro animal. Una vez que la persona ya se asemeja, el animal lo ve como un animal, como tú dijiste, se comporta como animal, o ya lo ve como un animal, ya lo ataca el león. Mientras la persona se comporta como persona, es una persona, no se mete con él. Una vez que ya lo ve, extraño, algo sí, diferente. sí, pero cuando lo ve como un animal, pues es un animal, se lo va a devorar al otro. Y explican los comentaristas el Ben Yehoyadá qué es lo que pasó acá, por qué de repente la persona pierde ya es comparado como un animal. Cuando la persona hace errores, entonces pierde su Tselem Elohim. El Tselem Elohim es lo que Dios nos dio, la imagen divina que tenemos, que los animales ven eso, no se acercan. Una vez que la persona comete errores, peca, lo que sea, ya perdió ese Tselem Elohim. Y si lo pierde, ya lo pueden atacar los animales. Otra de las cosas que dice también la Gemara, una dijimos cuando la persona muere, ¿no? Cuando la persona muere, un muerto lo atacan ya, porque ya no tiene neshama. Y la segunda cosa, cuando la persona está viva, pero peca, pierde esa imagen divina de Dios, ya es comparado como un animal. Entonces ahí los animales... O como muerto. Sí, exactamente, ya no le tienen miedo. Dice el Midrash Rabbah en Shir Hashirim, Achelo yejeta adam notnim lo ema beira'ah. Antes que la persona peque, una persona si no peca, no tienes que tener miedo de nada, absolutamente. Nada te pueden hacer. ¿Cuándo es el momento que la persona ya le entra el miedo? Cuando la persona peca. Y dice el Midrash, antes que pecas, te tienen miedo a ti. Una vez que tú pecas, ahora tú les tienes miedo a ellos. Y lo que está escrito que todo el mundo peca, entonces ya no existe que no te mate el animal. Muy bien. Preguntó muy bien Asaf. Dice, en Tzadik Baaretz asher yaseh tov velo yacheta. No existe una persona tzadik en la tierra que no tenga algún pecado. Somos seres humanos. Por eso todos tenemos cierto miedo en algo. Pero hay niveles. Un super pecador se la pasa pecando, te lo firmo que todo el tiempo está con miedo. Te vayan a hacer esto, lo vayan a agarrar, lo van a la policía, hizo esto, hizo el otro. Viene con más miedo. No es lo mismo un errorcito. Y no pierde, Y no pierde tanto. Hay niveles. Es lo que quiero decir, que hay niveles. Llegó un amigo mío, bienvenidos todos. Un buen amigo mío en el CNIS se me acerca y me dice, Yosef, de mi vida, no sabes qué miedos tengo. No te puedes imaginar qué me está pasando. Tengo una ansiedad tremenda. Vivo con pavor. Me acerco con él y digo, veme a los ojos. Se me queda viendo y le digo, has pecado. Se me queda viendo y me dice, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? ¿Que eres profeta? Entonces, ¿cómo sabía yo eso? Porque está escrito. Porque está escrito en la Torah, de origen divino. Dios que nos dijo en la Torah que Kedoshá, dice así la Gemara, un alumno caminaba detrás de Rabbi Ishmael y se dio cuenta, Rabbi Ishmael, que estaba con mucho miedo el alumno, estaba temblando de miedo. Llegó Rabbi Ishmael y ¿qué le dijo? Hata'at, eres un pecador. Se quedó así el alumno. Adivinó. Así, Shemot de origen divino, lo iluminó Hashem Baraj, tú eres un pecador. Dijo el alumno, se quiso defender. Está escrito, Asher Adam Mefajet Tamid. Dichosa la persona que tiene miedo siempre. Le contestó el jajam, eso se refiere a miedo a fallarle a Hashem Baraj, a no cumplir la Torah, a que se le olvide su estudio. Nosotros no tenemos miedo de Dios. Tenemos miedo de las consecuencias que existen en el mundo que Hashem Baraj manda. De eso hay que tener miedo.
que no deje uno de estudiar, de aplicar la Torah y cometa unos errores que traen consecuencias. Hay consecuencias. Ejemplo, si de repente vemos una persona que es infiel a su marido, Mujer. tiene un miedo normal del SIDA. Va a vivir con miedo cada vez que ve SIDA, 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 SIDA. Ella dice, Dios mío, a lo mejor me premiaron. No la premiaron, ni nada, al revés. Sí, no, o sea. ¿O tiene miedo de qué? De que la cache el marido. ¿O tiene miedo de qué? De que Ishtabah Shemo se encuentren las dos personas y lo mate el marido al otro. Hay mil causas verdaderas, es una causa verdadera. Hay miedos provocados por los pecados, son consecuencias normales. Llegó de repente una señora con su hijito, le dice, jajam, denle una verajá a mi hijo, por favor. Le dice, ¿por qué, señora? Dice, no se puede imaginar, en las noches grita de miedo, grita. De repente está dormido y de repente, ¡ay, mamá, tengo miedo! Y viene a mi cuarto todas las noches. Deme una verajá, por favor. Le dice el jajam a la señora, disculpe usted, señora, su hijito, ¿qué edad tiene? Tiene 10 años. ¿Y ve televisión? Sí. ¿Y tiene restringida la televisión, los canales? No, abiertamente ve todo. ¿Y también ve películas de terror? Pues existen, yo creo que sí, no sé. Un niño que ve El Exorcista, o que ve El Tiburón, o que ve a Chucky, o que ve a Carrie, o que ve... ¿Cómo va a estar el niño? Si un adulto ve Tiburón y le da miedo meterse al mar, si una persona ve al Chucky y le da miedo su carita que tiene, entonces hay que entender cosas que son normales, naturales, son consecuencias de los errores que uno comete en la vida. Por eso que dijimos antes, una persona que tiene miedo, pecó, algo hizo. Por lo general los rateros viven con miedo, entonces dudan de cualquier persona. Por eso salen cuando en las noches, de día no quiere que nadie lo reconozcan, viven con miedos, lo alenu, velo alejem. Y hay mil ejemplos más, ¿no? Una persona que es floja en el negocio tiene miedo que lo expida el patrón. Hay miles y miles de ejemplos que se llaman consecuencias de la vida. Entonces lo primero que uno tiene que saber es, hay consecuencias. Si actúas correctamente, si no cometes pecados y errores, vas a quitarte esos miedos de tu vida. Entonces son muchos miedos. Hay muchas consecuencias de los hechos. Por eso nosotros tenemos jajamim que nos orientan qué hacer y qué no hacer. Dice acá algo increíble. Amru Hazal, Sherak ajote mefajed. Los pecadores nada más son los que tienen miedo. Oye, hay gente que tiene miedo, nada más. Pues si yo no hice nada, no tendrías miedo, porque sabemos que Hashem Baraj es bueno, que Hashem no le pega a las personas, que las consecuencias son buenas. Hashem Baraj no quiere golpear a nadie, pero hay consecuencias en la vida. Hay que cuidar mucho el alma, que esté limpia, para que la persona esté tranquila. Como la frase bonita, el que le teme a uno, no le teme a ninguno. El que está bien con Hashem Baraj no tiene miedo de nada. Dice, si una persona va a salir a la guerra en los tiempos de la Gemara y tenía mucho miedo de salir a la guerra, ¿por qué tenía miedo? Porque tenía pecados. Y dice, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa. ¿Por qué regrésate a la casa? ¿Por qué? Dice, Ayareme Averoche de Yadó. Porque esa persona tiene pecados en sus manos, pues tiene miedos. Mejor que se regrese. Porque si tiene miedos, al final de cuentas, le va a pasar algo. Va a jalar las cosas equivocadas. Dice una cosa increíble. Dice, Pajat Kayam Rak Mejet. La causa de los miedos son los pecados. No le busques. Una cosa preciosa. Dice aquí en el libro Alon Shapeach que el Saba Midobardok estaba haciendo Abdalá en Ernis con todos los alumnos y de repente llegaron unos soldados con pistolas a gritar.
Llegó el Jajam, tenía la copa de Abdalá, estaba haciendo Abdalá en el Gnis, y cuando empezaron a gritar y a faltarles al respeto a toda la gente preciosa, llegó el Rabbi y dice, no se le movió un centímetro la copa, no se le cayó una gota. El que dijo, estos señores a mí no me pueden hacer absolutamente nada. Si Hashem Yitbaraj quiere que salgan las balas, van a salir. Y si Hashem Yitbaraj no quiere que salgan las balas, no van a salir. Y no van a salir porque yo tengo mi conciencia tranquila y vivo con Teshuvah todos los días. ¿Qué pasó al final? Llegaron los rateros, salieron y no hubo ningún daño. Otro más increíble. Le preguntó Rabbi Yitzhak Silverstein a Rav Kanievsky, antes de una guerra, ¿cómo puedo ayudar a Jesús al pueblo? ¿Cómo puedo fortalecer a todo mi pueblo que está con miedo de la guerra? La gente tiene miedo de las guerras. ¿Cómo me quito ese miedo? ¿Cómo le quito el miedo al público? Contestó una cosa preciosa. Dice, Sarich ladaat shepachad bemunachav shel yudi kayam rak kepachad mejet. Tienes que saber que la emuná del yudí, ¿cuál es? Que el miedo únicamente viene por pecados. Velo mishum davar ajer, y por nada más. Esta frase es increíble. Por nada más. No te puede espantar ninguna guerra. No te puede espantar absolutamente nada. Cada balazo lleva una dirección exacta y precisa. Como está escrito, cada misil, cada bomba va acompañada de un malaj especial que hace cumplir la función y tiene un destino exacto y preciso. Cada balazo tiene un exacto destino. Que la persona esté tranquila. No te puede dar miedo nada. Más que los pecados de la persona, que con Teshuvah se borran. Si una persona es pecadora, dice Hashem Yitbaraj, yo estoy arrepentido de lo que hice, por favor perdóname. En ese momento la persona está limpia. Hashem Yitbaraj es Rahman, misericordioso, y perdona a todos. Otro más increíble, en la guerra del Golfo Pérsico empezaron a mandar los iraquíes misiles a todo Israel. De repente en Bnei Brak llegaba la gente y se ponía máscaras, estaba con mucho pavor. Llegó de repente el Rav Haim Kanievsky. ¿Qué hizo Isaac? Salió a las calles. Señores, todos, quítense las máscaras. Aquí se estudia Torah. Toda la gente respetuosa de Hashem Baraj. Cada palabra de Torah tiene una protección especial en el Shamaim. Estamos blindados contra cualquier bala, contra cualquier explosivo. Quítenselos. Las máscaras. Las máscaras. No tengan miedo de nada. El que nada debe, nada teme. Es una frase muy conocida, el que nada debe, nada teme. También vemos, dice, ahorita apenas leímos la Perashá de Bereshit, dice que cuando Adán Arishon estaba en el paraíso y de repente escuchaba la voz de Dios, dice que no tenía miedo, la escuchaba. Imagínate, tú estás oyendo la voz de Dios, uno temblaría. La escuchaba normal, está parado normal, sin esconderse ni nada. Una vez, dice el Midrash, cuando pecó, cuando comió del árbol prohibido, ya después, cuando le llamaba a Dios, lo vio que está escondido, Adán Arishon. Nada más de oír la voz, ya tenía miedo, está escondido. A tal grado que Dios le dijo, Ayeka. ¿Qué es Ayeka? ¿Dónde estás? No te veo. ¿Por qué se escondió? Antes no se escondía. Ahorita de repente ya se esconde. Es lo mismo. Una vez que la persona peca, ya no es lo mismo. Ya tenía miedo, ya le dio miedo de escuchar la voz de Dios. Otra cosa que dice también el Midrash, Rabba, Shelomo Amelech, dice antes de que peque, que sus mujeres lo hicieron pecar, dice se deleitaba, tenía muchos placeres, tenía músicos que le tocaban varias melodías, músicas. Una vez que, y él tenía, hasta los duendes lo protegían, no tenía miedo de nada.
Una vez dice el Midrash que pecó, Shlomo Amelech, Salomón. ya tuvo que poner 60 personas de los fuertes de Israel, guerreros, alrededor de su cama para dormir, del miedo ya que tenía. Como dice el pasuk, lo decimos cada noche en el Shema, Hinem Tatosh el Shlomo, la cama de Shlomo Amelech, Shishim Giborim, Sabib la Giborei Israel. 60 Giborim alrededor, ya puso. ¿Por qué? Antes no tenías miedo de nada. Después ya, lo mismo que dijimos. Una vez que la persona peca, entonces ya tiene miedo. Y la pregunta es, bueno, entonces cualquier persona que peca, pues ya tiene miedo. ¿Qué se hace? Cuando la persona peca, ¿qué tiene que hacer? Teshuvá. Si haces teshuvá, automáticamente se borra. Si ya se borra, entonces otra vez estás tranquilo. Por eso la persona, si tiene un miedo o algo, lo primero que tiene que hacer, atati abiti. Entonces Shlomo Amelech no hizo teshuvá. Sí, a lo mejor luego se quitaron, pero en el momento tenía ya miedo. ¿Ya? Y nunca a lo mejor hay niveles de teshuvá, ¿sí? O sea, hay que ver qué teshuvá hizo. Yo les hago una pregunta. ¿Uno jala las cosas negativas o no? Ok. En una ocasión, su servidor, Yosef Chayo, me iba a subir un elevador. Yo soy valiente, me subo a elevadores donde hay gente que los vigila o elevadores que se ven agradables. Pero estaba yo por Polanco. ¿Tú te acuerdas, Tocayo? Tu hermana. Me subo a un elevador que no hay nadie abajo, el portero no está, y veo un cubito de 1 por 1, metro por metro, un elevador viejo. Dije, Dios mío, aquí si se atora, ver Minan. Me meto, ¿con quién iba? Con la hermana de mi tocayo, con su esposo, iba yo con mi esposa. Digo, Dios mío, desde que me dije, Shema Israel, se me hace que esto me va a acabar mi vida. Antes de que pase. Antes de subirme, cuando vi el elevador, dije, ¿Qué pecaste ese día? Dije, ni hablar, ahí te va. Buena pregunta, pero aquí están las respuestas. Baste lo malo. De repente me voy subiendo y se atora. ¿En serio? No. Su hermana siempre me conoció como un hombre valiente, respetuoso a Hashem Baraj, temeroso a Hashem Baraj, que no pierdo la cordura. Empecé a tocar la puerta como un loco. ¡Abran! ¡Abran! ¡El aire, Dios mío! ¡Abran! Yo no sufro claustrofobias. Agarré en ese momento, pregúntale a tu hermana, agarré el elevador con mi alma, vida y corazón. ¡Dios mío, ayúdame! Con mi alma. Y pude abrir el elevador. A la mitad estaba el piso. ¡Vámonos! ¡Súbanse todos! Cuando me salgo yo, se azota otra vez. Dije, ay, y yo no conocía esta Gemara tan increíble. Vean lo que está escrito, qué preciosa Gemara. Masejet Berajot 60a. Yehuda Barnatán iba atrás de Rabuna. Y estaba Yehuda con mucho miedo, agitado. Y le gritó Rabuna, ¿por qué tienes tanto miedo? Está escrito, Kipajat Pajati Bayetayeni. El miedo que tuve me llegó a mí. Por tener miedo me llegó la consecuencia. Jalaste lo malo. Jalé lo malo. Basher Yagorti Yaboli. Lo que tuve miedo me llegó a mí. Sobre yo. ¿Está escrito sobre yo? Y yo. Entonces hay que saber una cosa impresionante de entrada. Antes yo dije que la persona pecadora tiene miedos normales. Y si un pecado hay consecuencias normales. Pero aquí una persona no tiene más que una imaginación, un pensamiento. Me va a pasar a mí. Ese pensamiento te afecta a que te llegue a pasar las cosas. Y te pase, ¿no? Hay muchos miedos. Eso es un miedo de imaginaciones que tiene la persona. La persona a veces tiene imaginaciones y pensamientos que lastiman a la gente, que hace que le lleguen las cosas negativas. Por Entonces ejemplo, voy a tener miedo de casarme para una persona cuando
se casa y va a tener hijos, tiene el pensamiento miedo. ¿Y si sale con problemas de defecto el niño? ¿Y si aborta a la mujer? Pero, ¿por qué piensas así? ¿Por qué piensas así? Piensa positivo. Piensa bonito. Hay pensamientos que no tienes por qué pensarlos. O te subes a un avión y dices, se va a caer. ¿Por qué piensas así? Dijimos que puedes jalar ese problema que se caiga verdaderamente. ¿O qué más puede decir la persona? Yo tengo miedo de huracanes o de terremotos. Oye, ¿cada cuándo pasan terremotos, huracanes? Hay miedos de imaginación, de fantasmas, de enfermedades. Me da miedo la enfermedad o me da miedo a la muerte. ¿Por qué pensar así? ¿Por qué tienes pensamientos equivocados en tu mente? O el rico tiene miedo de ser pobre, o que lo asalten en la calle. Yo como un día dije, ¿por qué tienes miedo que te asalten? Si no tienes dinero en la bolsa y no tienes un reloj fino, Pero peor. ¿qué te va a asaltar el asaltante? Sí, peor. Si no tienes nada, se enojan y Tener te... dinero. Entonces, acá la pregunta les digo yo a ustedes. Hay imaginación, hay muchas veces pensamientos Sí. que la persona tiene, pero es puro aire. 99.9% no le va a pasar eso a la persona, pero lo piensa constantemente. ¿Cómo le hacemos para quitar esos pensamientos? Pregunta buena o no, tocayo. Porque tiene constantemente la persona muchos pensamientos. Primero que nada, dice el Pele Yovetz, tienes que saber que a la persona no le pueden llegar dos pensamientos. O piensas positivo o piensas negativo. Entonces, al momento que piensas negativo, inmediatamente, ¿qué tienes que decir? Me está molestando iniciar, esto no existe. Voy a meter pensamientos positivos. ¿Cómo metes pensamientos positivos? Estudiando Torah, teniendo gente positiva a tu alrededor, haciendo cosas positivas, vas a tener pensamientos positivos. Rabbi Yonatan ben Uziel decían que estudiaba tan profundo que cuando él estaba estudiando salía un fuego que quemaba a los pajaritos. Yo les pregunto, ¿un yehudí puede matar pajaritos? No podemos matar a nadie, es pecado matar. ¿Cómo es que Rabbi Yonatan ben Uziel mataba pajaritos? Dice, no, cuando él estaba estudiando, si le llegaba una idea rara, un pensamiento feo que decía, esto no existe, lo mataba rápido, como que quitaba el pajarito, es un pajarito que tengo en la cabeza, vamos, esto no existe, lo mataba. La persona cuando tenga ideas raras, ¿qué tiene que hacer? Matar al pajarito, esto no existe, esto es mentira. Vámonos. Next. Next. Otra cosa, ¿cómo quita la persona las preocupaciones que le causan tanto miedo? Dice, Yesigena Midaato, que lo quite de la mente. Como dijimos ahorita, de Rabbi también ben Uziel, que lo quite de la mente. Automáticamente esto no existe, esto no puede ser. Otra cosa, dice, Yesigena la Ajerim. Cuando tú tienes un pensamiento que es puro pensamiento, que no tienes por qué tener miedo, una persona que anduvo con una mujer prohibida, pues por supuesto tiene que tener miedo del SIDA. Tiene razón. Que haga teshuva urgentemente. Pero una persona que llega ahorita y de repente tiene miedo, hoy tengo miedo, la verdad, tengo miedo de los fantasmas, me dan pavor. Que hable con un amigo, le diga, oye, no hay fantasmas, tenle miedo a los vivos, no a los muertos, no te va a pasar nada, ¿quién se encontró un fantasma en la familia? Cuando lo platica, automáticamente se clarifica y pierde el miedo. Entonces es muy importante, hay muchas personas que dicen, yo conozco gente que no saben expresarse, que no tienen amigos para decir lo que les duele. Agárrate un amigo y dile todo lo que te duele, porque si no va a estar viviendo con muchos miedos. Ya como lo platicas, se quita el miedo. Y por supuesto, algo trascendental, el que le teme a uno, no le teme a ninguno. Una vez, acabamos el aire. Una vez me contó una persona que fue al panteón, al Bet Haim, y se encontró al velador de ahí y le dijo, era un poco ya de noche, le dijo, oye, ¿no tienes miedo aquí de los muertos? De la noche te quedas aquí a dormir, ¿no te da miedo? Le contestó, tengo más miedo de los vivos que de los muertos. Sí, mejor, como dijimos antes. Hay una cosa muy bonita, dice la Gemara, una cosa increíble. Dice, una persona, muchas veces, ya hablamos miedo por pecados. Hablamos preocupaciones, imaginaciones que uno piensa del futuro, qué va a pasar. Esto ya dijimos, hay que
quitártelo de la mente o platicarlo o con las personas, de esa manera te lo quitas. Pero ¿qué pasa una persona, dice la Gemara, que tiene miedo y no vio nada, no vio ni películas de terror, ni no vio nada y siente un miedo? ¿Por qué? ¿De qué viene? Dice la Gemara, aunque sea que él no vio el peligro que le viene, su mazalé hazé, su ángel, cada persona tiene un ángel de arriba que lo cuida a la persona y como que le detecta, te va a venir Barminan esto, o las cosas buenas, las malas. Entonces, aunque él no lo ve, su ángel sí lo vio. Como su ángel sí lo vio, entonces, o sea, lo que viene a venir, Barminan, entonces automáticamente la persona tiene miedo. Es increíble. ¿Y sí va a llegar? Sí, seguro, ya lo vio su ángel de arriba que lo va a llegar y por eso está teniendo miedo. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Dice la Gemara, que lea el Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. El Shema está escrito que es una segulá para quitar todos los miedos, los mazdikim, contra todos los miedos. Entonces, Barminan, si la persona tiene un miedo, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Como conocimos una persona que sube al avión, le da miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué haga? Antes de que se haga el avión, crea Shema. O cualquier otra cosa, dije un ejemplo. Hay que decir crea Shema. ¿Cómo traduce Shema Israel? Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Entiende Israel, entiende Isaac, entiende Asaf, entiende Yosef, entiende. Dios es uno. Es uno que es bueno, que te ama. Cuando la persona entiende eso, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Hashem es bueno, me ama, está en sus manos, el peligro se cancela. Como dijo Yosef, ¿cuál es la idea? ¿Por qué el Shema? Cuando la persona dice el Shema, todos los miedos que tienes los estás dirigiendo a un solo miedo. Al miedo a Boreolam. Hashem Echad. En otras palabras, en od mi levantó. No hay otro más que Dios. Dios hay veces cuando hace que la persona, cosas en la naturaleza, por ejemplo los temblores, ¿no nos dio miedo? Cuando ya estábamos ciscados, la gente, al principio mandaron chistecitos, luego llegó el segundo, la gente dijo, no es juego, ¿no? Así, ¿para qué Dios hace este tipo de cosas? Todo Elohim Asah Sheyireum Lefanam. Todo Dios lo hace para que le tengamos temor a Dios, que sientas que es tener temor. Y cuando sientes que es tener ese temor, lo dirijas y lo canalices al que realmente le tienes que tener temor, que es a Kadosh Baruj Hu. Para eso Dios lo hace. Ese temor que tienes, canalízalo directo a Boreolam. Por eso decimos Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Sí tengo miedo, pero ese miedo está dependiendo de ti, solamente de ti, Dios. No tengo miedo ni del avión, ni de esto, ni de los asaltantes. No tengo miedo de nada. Dice Masejet que tiene algo increíble. Hay tres cosas que debilitan el físico de la persona. ¿Cuáles son? Una, el pájaro. La persona que tiene miedo suele estar físicamente muy decaído. Dice, hay gente, dice Rashi, está muy preocupado por su futuro, tiene miedo de guerras. La persona miedosa está débil. Físicamente pierde mucha fuerza. No puede generar muchas cosas, hacer ejercicio, trabajar, estar sano y fuerte. La persona que tiene mucho miedo. Otra cosa que debilita mucho la fuerza de la persona es el derech. Los que viajan, el viajar. Una persona viaja. ¿Cómo tienes después de un viaje y dice, ya no puedo más? Se agota la persona. Y otra cosa que debilita mucho a la persona es el abón. Los pecados. Dice el Tosafot. La persona, cuando peca, al final de cuentas, tiene miedos. Va de la mano el pajad con el abón. Es normal que la persona cuando peca tiene miedos. Hay un más increíble que le pido yo al Jajam que lo pueda decir. Me fascina cómo lo platica él. ¿Sí? De aquellos hombres que meten pavor a la casa. Aquellos hombres que los hijos no quieren ni verlo. La esposa le tiene pavor al hombre, los hijos, y es muy delicado. Vamos a ver ahorita qué origina, qué consecuencias tan graves hay de aquellos hombres duros que meten miedo
con su dureza en la casa. Por favor, Ham, es algo increíble. Sí, hay un masé que cuenta el Tanaj sobre la Pilegesh Begibá. ¿Qué sucedió? Había un hombre de la tribu de Leví, era de Leví este hombre, estaba casado con una mujer, se enojó muy fuerte con ella. ¿Por qué se enojó? Dice la Gemara que en el plato de sopa, cuando le sirvió la sopa, vio una mosca. Una mosca. Se enojó, pero un enojo potente. Luego dice la Gemara, otra versión que dice que porque vio un pelo en un lugar de su lugar y eso lo puso en peligro y por eso se enojó con ella. Se enojó. Entonces la Gemara dice, bueno, ¿cuál de las dos es la verdad? ¿Se enojó por esto o se enojó por lo otro? Entonces dice la Gemara, al principio vio la mosca y no se enojó. La mosca la quitas y se acabó. Pero cuando vio la segunda cosa, que le molestó más, se enojó ahora sí. Entonces pregunta, dice el Tosafot Rosh, ¿qué quiere decir? En la primera no te enojaste, si en la segunda sí te enojaste. Dice el Tosafot Rosh, comentarista, dice, Ikpid al Shenehem. Se enojó por las dos horas. La segunda vez se enojó por las dos. ¿Qué quiere decir? Cuando vio la mosca, ¿qué hizo cuando vio la mosca? No dijo, no pasa nada, no dijo eso. Se lo guardó. Se lo guardó. No se enojó, no lo expresó, pero se lo guardó. Cuando fue la segunda, ¡pum! Explotó de una manera. Porque podía haber habido un tercero. Es la gota sí. que derrama. Entonces, ¿no? Y dice ahí, ahorita vamos a decir un poquito más lo que pasó ahí, la historia. Que sucedieron cosas muy graves, ahorita vamos a ver. Pero antes de seguir la historia, dice la Gemara, ahí aprende, Leolam al yatil adame mayetera betoch betoch, que la persona no debe de sembrar terror en su casa. No nada más un enojo así pequeño, así, terror, que le tengan miedo a la esposa, a los hijos. Ahorita vamos a ver la consecuencia. En Barminan murieron muchísimas personas del pueblo de Israel, más de 70,000 personas en el pueblo de Israel a raíz de este hombre que se enojó. Pero antes de seguir, les quiero decir una cosa que escuché de Rav Matityahu Solomon en la yeshiva de Leikut, es el Mashgiach, que Hashem le mande refuah shelema. Él dijo una vez que, ¿qué se ve de este Tosafot Rosh? Una cosa que nos puede pasar a todos nosotros. Todos tenemos algo que nos hace enojar, ¿no? Hoy te quemó la esposa la comida, o llegó tarde, o lo que sea, ¿no? La persona, en el momento, hay dos maneras de reaccionar. O que le digas, oye, mi vida sabe quemado, ya ni te muestres un poco de molestia, pero ya le dijiste, ya. Cuando le dices, ya vio que estás molesto, ya se te quitó de acá, del corazón. Hay otro que no reacciona así, dice, no voy a decir nada, pero por dentro se quedó con el corazón. Dice, por Shalom Bay, mejor no hablo, pero por dentro está súper herido. Se lo tragó. ¿Cuál es mejor de las dos? La primera. La primera es mejor. Es mejor enojarte un poquito, decirle, oye, la verdad te quemaste la comida, decirle, y no guardarte. Porque una vez que te lo guardas, la siguiente que te haga, no te vas a enojar, va a ser una explosión tremenda. Y cuando es explosión tremenda, Barminan, las consecuencias pueden ser muy graves. Lo oí esto de Rav Matityahu Solomon. Por eso la persona mejor decir, mejor enojos, en otras palabras, mejor enojos pequeños y no enojos grandísimos, que Barminan, eso puede traer consecuencias muy graves a la persona. Y dice, ¿qué fue lo que pasó ahí? A raíz de que se enojó este hombre con esta Pilegesh, no era su esposa, mamá, era su concubina. Antes tenían como una esposa que se casaban y la otra sin ketubá, una concubina. A raíz de este enojo, ella se fue. Luego se fue a casa de sus papás, ahí cuenta el Tanaj. Luego él regresó por ella. Estuvo ahí
como 3 días y los hospedó el suegro. O sea, estuvo ahí para tratarla de regresar. Y finalmente, cuando iban de regreso, los hospedaron, una familia en un lugar porque tenían miedo de unas cosas, los hospedaron ahí. Llegaron unos barminan asaltantes y violadores, querían violar a él, no a ella, a él lo querían violar, y el dueño de la casa que los hospedó de una manera muy bonita, dijo: por favor, a mi invitado no lo toques, te doy si quieres a mi hija y a la concubina. Y así fue, se las dio, y dicen que Barminan la violó a la concubina toda la noche, pero unas cosas que ni se pueden ni siquiera decir, tremendas toda la noche, a tal grado que cuando ella ya antes del amanecer, miedo, jaja, por eso es de miedo la clase, por eso lo hice. Dice, cuando ya antes del amanecer, que estaba toda golpeada y toda sangrada, dice que llegó a la casa del marido. Cuando vio el marido esto, agarró a esta mujer, estaba un poquito dura la esta, pero murió, y mandó a que se entere todas las tribus del pueblo de Israel, que se enteren de lo que pasó. Es una historia que lo trae un pedazo en cada... Sí, mandó para que se entere toda Israel. A raíz de eso se desencadenó mucha discusión, y eran de una tribu de Benjamín. Estos que estaban ahí, los violadores, la tribu de Benjamín, los encubrieron, y a raíz de eso luego se desató la guerra, los de Benjamín contra las demás tribus. Se empezaron a pelear. Al principio murieron de las tribus de Israel, ¿cuántos eran? Como 40,000 en total, en 2 días, algo así. Luego se volvieron a pelear de la tribu de Benjamín, luego cayeron como 25,000, más de 25,000 personas. En total, como dije antes, más de 70,000 personas. Imagínense, un estadio azteca, murieron. Dice la Guemará, todo esto a raíz de qué? ¿De que el enojó? Del enojo que tuvo, de la mosca y del pelo. A raíz de eso, todo se desencadenó, murieron más de 70,000 personas del pueblo de Israel. Por eso dice la Guemará, Leolam, les leo la son, Al Yatile Adame Mayetera Betoch Betoch, que la persona nunca siembre pavor dentro de su casa. ¿Por qué? Por esta mujer, este hombre que le metió tanto pavor a su esposa. ¿Qué fue lo que sucedió al final? Naflu Kama Rilevot Misael, cayeron miles de personas del pueblo de Israel. No hubo verajá. No, y aparte lo que dice él, cuando un hombre es muy duro en su casa, tiende la mujer sexo débil, tiende a que la mujer no lo quiera, y que la mujer busque otro hombre que la consienta, que la entienda, que la chiquee. Cuando es muy duro el papá con los hijos no lo van a querer al papá, van a crecer y van a decir, lo primero que quiero es crecer para alejarme de mi padre. No sirve, ¿no? La dureza no camina. Ya dijimos cómo quitarnos miedos imaginarios, ya dijimos cómo quitarnos miedos reales. Al final de cuentas, ¿qué pasa cuando Hashem Yitbaraj sí le manda a la persona algún acontecimiento duro? ¿Por qué Hashem Yitbaraj a veces le manda un acontecimiento difícil a la persona? Tengo un íntimo amigo mío que sufrió apenas hace unos días un secuestro express. Ishtabach Haboré, Hashem lo protegió, es una persona muy buena, muy linda, un tzadik. Pero ¿por qué? Él me preguntó, ¿por qué Hashem Yitbaraj me mandó esto? Por supuesto dijimos que la persona Yepashpesh B'Maasab tiene que revisar sus hechos, pero empezamos a estudiar y está escrito en la Perashá Shemini, en nombre del Baal Shem Tov, algo impresionante, y con esto terminamos la clase. Hashem Yitbaraj nos ama, no quiere que vivamos con miedos, ni imaginarios, ni reales, ni porque tenemos por consecuencias de las cosas equivocadas. Pero vean lo que dice este Baal Shem Tov. Cualquier tipo de susto que pueda tener el hombre, sea que lo amenazaron con un arma de fuego, un animal feroz, lo están persiguiendo, o porque tembló la tierra, cualquier tipo de susto que él está espantado, de los cielos se lo mandan a la persona con la intención de que se recuerde a Hashem Yitbaraj y se apegue a Hashem Yitbaraj y no se aleje de Hashem Yitbaraj. Es un recordatorio, te estás alejando de mí,
Y cuando te alejas de mí haces errores. Cuando uno estudia Torah está protegido. Te estás alejando de mí. Y dice, continúa aquí el Baal Shem Tov diciendo, si el hombre es inteligente y entiende, nada lo puede asustar en este mundo, porque Hashem no le quiere pegar a nadie ni mandarle sustos. Dice, Hashem no quiere atemorizar a ninguna persona. Lo hace nada más ¿para qué? Para que respeten a Hashem Yitbaraj y no se alejen de su papá Hashem Yitbaraj, nuestro Padre misericordioso. Y si la persona no quiere respetar a Hashem Yitbaraj, le va a mandar problemas verdaderos que de verdad lo hagan asustarse. Uno llega y tiene un golpe y no hace caso, y tiene otro golpe y no hace caso. Dice Hashem Yitbaraj, yo no te quiero pegar. Hashem no quiere golpear a nadie, no quiere que la gente sufra de nada, pero sí quiere una cosa. ¿Ya recibiste un manazo? ¿Quién te lo está dando? Tu papá, que te ama para corregirte en la vida. ¿Qué tienes que hacer? Decir, ¿en qué estoy mal? Y si tú no crees que estás mal en nada, ve con un jajam, analiza la vida realmente, sé honesto y vas a darte cuenta que cometiste errores y que por eso Hashem Baraj tuvo que darte un correctivo. Llegó nada más para acabar. Me gustó mucho una persona que sufrió un problema grande y fue con un jajam y le dijo al jajam, jajam, ¿por qué me está pasando esto? Y le dijo el jajam, tú sabes por qué. Analiza tus hechos. Besat Hashem Baraj, que iramos tranquilos, sin miedos. Amén. Por supuesto, Amén. no hay enemigo pequeño. Si uno le falta el respeto a las personas, hay consecuencias. Si uno hace hechos equivocados, hay consecuencias, como lo dijimos, que la persona viva tranquilo, respete a las personas, haga las cosas con rectitud, no va a tener ningún miedo de consecuencias, y después, si tapásemos su imaginación, la va a empezar a arreglar con tanto estudio de Torah y hechos buenos. Preguntas, por favor. Yo tengo una pregunta. Al principio dijiste que no hay que no hay miedos, dafka cuando hay pecados. Y luego dijiste otro tipo de miedos. De imaginación. Entonces, por eso, fue una contradicción. No, mi amor, muy bonito lo que dijiste. Dijimos que los miedos por pecados traen consecuencias. Ya dijimos el caso de que un hombre le fue infiel a la mujer, tiene miedo del SIDA, tiene miedo que lo cachen, tiene miedo que la embarazan. Hay miedos, hay consecuencias. Miedos reales. Pero hay miedos por imaginación que también son pecado. Porque una persona, al final de cuentas, cuando tiene la persona imaginaciones equivocadas, ¿por qué está pensando cosas equivocadas? El ojo ve, el corazón desea y el cuerpo ejecuta. ¿Qué vistes? Para que pienses. La persona, cuando tiene muchos pensamientos equivocados, porque vio cosas equivocadas, es difícilmente que tú de esta clase ahorita tengas pensamientos equivocados si estás concentrado. El problema es que la gente en su imaginación empieza a pensar muchas cosas que no son correctas, que le dan miedo. ¿Por qué? Porque esa persona, al final de cuentas, vio cosas que no tiene que ver y está en unos ciclos, está en núcleos con gente que no tiene que estar, que le hacen que piense la persona cosas equivocadas. Pero también hay al revés. Te voy a contar por qué. Si dijimos antes, como dijo Raham, si la persona está tranquila y de repente no tiene pecados, tiene un núcleo bonito de personas, y de repente le llega un mensaje, un pensamiento feo, en ese momento que dijo el Raham, que te están avisando, tu malach que tienes, el shaman, que te puede pasar algo, dices el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y se quita el peligro. Es un peligro inminente, pero primero hay que verificar cómo están los hechos de la persona. También el miedo puede ser acaparado por un caso que me pasó 2 o 3 veces. Hice un examen en la universidad y tenía miedo de que lo iba a reprobar. Y me sentía mal, y estaba de malas, estaba deprimido. Me dieron los resultados y me saqué 9. Entonces, también el miedo puede ser acaparado de lo que va a pasar. Si una persona no estudió nada y llega al examen, tengo miedo de reprobar, pues, lógico, hay consecuencias. Pero si lo tuyo fue imaginario, sabes todo, estudiaste todo, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Si me platicas a mí, que dijimos antes, cuando hay medios imaginarios, platícaselos a alguien. Te voy a decir, oye, al contrario, déjame sentarme contigo al lado para copiarte el examen. No tienes por qué tener miedo. Esta clase está máximo que nos haga vivir sin miedo. ¿Qué pasó, Miguel?
Se dijo que los miedos vienen por el pecado, que nada más por el pecado. O sea, eso quiere decir que no podemos encontrar a alguien que sea pecador y no tenga miedo. Hay muchos. Alguien que es pecador, pero muchísimo. Tiene miedo. Qué bonito, qué hermoso lo que dijiste. Cínicos. Qué hermoso lo que dijiste. Llegó una persona dolorosamente llegó una persona en una ocasión y dijo, los renglones torcidos de Dios. Es un libro y una película. Dice, hay gente que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos. ¿Dios se equivocó? No, Dios no se equivoca. La persona va creciendo y muchas veces hay tantos factores alrededor de la persona que lo lastiman, que su mente la empiezan a lastimar y son sensibles y son gentes muy... Pues ¿qué pasa? Al final de cuentas, sus entornos hacen que empiece a tener miedos, pero por errores se cometen las personas. No existe una sola persona en el mundo que tenga miedos, que no hay que, al revés, que no tenga miedos y que haya pecado. No existe uno. Cualquier persona inteligente que dice, me da miedo el SIDA, si tuviste una relación peligrosa, cualquier gente normal le da miedo. Déjame decirte, No lo demuestra. escúchame. No lo demuestra, pero por dentro le da pavor. Dentro de él tiene miedo y lo trata de encubrir, Así diciendo, hay rateros, hay huracanes, hay temblores, pero dentro de él sabe que, y el Son miedo que pretextos. tiene es porque él pecó. Yo será chamán, ¿no? Por eso, él te No demuestra. se da cuenta de la magnitud de los pecados. Usted sabe, Cae en la inconsciencia total. por más amares que sea, sabe. Él sabe que está mal. Dentro sabe que está mal. Corazón ¿Qué va a hacer otra pregunta? Dios te da chamán. Sabemos, es conocido cuando Jacob iba a enfrentar a Isaac y dice que tuvo miedo. Es una pregunta obvia, es la respuesta conocida. Tenía miedo de sus propios pecados, aunque acabó de los ya le había prometido Sí, que lo va a cuidar. ¿No? Si eso lo ponemos como una referencia a lo que pasó con Daniel, o sea, Daniel no tenía miedo de los leones. ¿Qué le pasó? Nada, cero. Cero. Muy bonito lo que dijo él. Aventaron a Daniel a los leones. Nada. Dijimos antes que las fieras no pueden lastimar más que a personas que se comportan como fieras. ¿Qué le pasó a Daniel? Nada. Llegaron los ministros. Oye, seguramente no tienen hambre los leones. Bajaron los ministros a ver qué pasaba. A todos les dieron jaque mate. A todos se los comieron. Pero ahí la pregunta sería, como presumió Daniel que no tengo pecados. No, pero no presume. Él no presumió, él lo aventaron a los leones. Asumo que yo no tengo pecados y no me va a hacer. Hashem Baraj le dijo, si no te mordió los leones, porque eres un hombre santo. Y a los hombres santos los leones no los lastiman. Qué gran diferencia de alturas de Jacob y Daniel. La altura espiritual de Jacob es mucho más fuerte que la de Daniel. Por eso mismo, entre más grande, entre menos, entre Claro, más chiquito es el pecado. Excelente. Entre más chiquito es el pecado, más miedo tiene. Exacto. Una persona mientras más grande es espiritualmente, más se revisa sus errores. Pero ningún jajam puede decir, voy a la prueba. Él no dijo, a él lo metieron y no pasó nada. Voy a la prueba. No, Nada. no. Pero me trata así, Baraj, que íbamos todos con Teshuvah Shelema. Todos nos equivocamos. El problema no es que te equivoques, es que reconozcas que estás equivocado. Hay que ser reconocer. Una persona que no reconoce, yo creo que es un pobrecito, porque su vida se le va a complicar. Se le va a complicar su vida. Corrija. Pero si reconoce y no lo cambia.